sorprendido, y por otro lado digo, bueno, es un artista el que hizo este collage, no sé, que no tengo palabras, ¿no? Lo consulté con el Santo Padre inmediatamente y bueno, uno se queda sorprendido de ver estas cosas. La secretaria del nuncio, Marcela, nos confirmó efectivamente que la carta salió de la Nunciatura Apostólica como corresponde, con el procedimiento correcto, habitual y corriente entre la Nunciatura y la Secretaría. Usando mi lenguaje, esto es hecho con muy mala leche, como se dice allá. No había ningún motivo para dudar porque se entregó en la Cancillería por la persona que normalmente entrega, se recibió y la Cancillería envió. No había ningún motivo para decir sí, bueno, hubo un error, faltaba una S, la escribió el 15 de mayo, pero no había nada... No, bronca no, ¿viste? Uno mira estas cosas y se ríe, pues decimos, bueno, ¿quién se le ocurrió una cosa así? Porque por otro lado, digamos, el contenido no es que está fuera de lugar, pero no, está mal haber hecho el uso del nombre del Papa. Después nos lee ahí, está el membrete de la Nunciatura y dice que está escrita del Vaticano. Tal cual. Hay un error también que se le pasó al artista. Como ven, tiene membrete de la Nunciatura, el papel de la Nunciatura, papel amarillo, con todas las características de otras, igual a otras notas que hemos recibido de la Nunciatura. No hacemos conjeturas ni sabemos qué es lo que ocurrió, porque el Vaticano dijo que esta carta era falsa. La verdad que lo desconocemos, ni hacemos ninguna conjetura ni ninguna hipótesis. Tuve contacto con el gobierno, tuve contacto con la Santa Sede, pero solamente para confirmar que no hay ninguna duda que el texto es auténtico. Hace minutos, 4:30 hora argentina, el Santo Padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el suscripto, embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de augurias dirigida a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria del 25 de mayo próximo es auténtica. Hubo una mala información de base que quizá complicó un poquito. Hay que rectificar absolutamente, es todo oficial, pero no se trata de una carta, ahí está la cosa, no, de un telegrama. ¿Por qué tantas contradicciones por un comunicado que aseguran que es cierto? Ciertamente alguna ha hecho como confusión, ciertamente no viene de esta casa, de esta Nunciatura. Y es oficial, así que ya está. Aclarar, simplemente rectificar esto que no es carta, sino un telegrama de buenos augurios, de felicitación. A mí me hace acordar un juego cuando jugábamos cuando éramos chicos, el juego del Gran Bonete. Al Gran Bonete se le perdió un pajarito y dicen que el de amarillo lo tiene. Yo, señor, no, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? El Gran Bonete. Esto de la carta del Papa, realmente desde ayer a las 6 de la tarde se ha convertido justamente en el juego del Gran Bonete. Pues entonces, ¿quién tiene la culpa? El gobierno dijo primero que tiene una carta del Papa. El Papa dijo a través de uno de los hombres más cercanos que el Papa no la hizo. Que es más, que el Papa se rió cuando le comentó que había una carta en la Argentina escrita por él. El gobierno después dijo que la carta me la mandó el Papa vía el nuncio. El Papa dice que es un invento. El gobierno después dice que el nuncio no atiende. Pasaron 12 horas desde esto primero que le relato, esto del Gran Bonete. Yo, señor, no, señor, pues entonces la culpa que la tiene el gobierno, el nuncio, el Papa, Karcher. 12 horas. Nos fuimos a dormir y a la mañana nos despertamos con todos los diarios. Todos los diarios. Mire, Clarín, por ejemplo. Papelón diplomático. El gobierno difundió una carta del Papa que resultó trucha. El propio diario Clarín titulaba que la carta era trucha. En la tapa, porque ahí le mostré el interior, escándalo por una supuesta carta del Papa a la Presidenta. Por ejemplo, diario La Nación, una falsa carta del Papa. Una falsa carta del Papa
detonó un escándalo inédito. El gobierno difundió un supuesto saludo el 25 de mayo, bla, 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 y la misiva que nosotros le mostrábamos ayer. En el diario Tiempo Argentino, aquí, muy chiquito, pero aquí en tapa, el gobierno ratificó que la falsa carta del Papa fue enviada por la Nunciatura. Página 12. Las cartas sobre la mesa. El gobierno explicó que la carta del Papa, desmentida por un inusual vocero vaticano, llegó por las vías habituales desde la Nunciatura, etcétera, 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 etcétera. Mostraban las cartas anteriores y la carta esta, que después, y ahora viene el relato de la historia, ¿no? Porque 12 horas pasaron entre las 6 de la tarde, cuando abríamos el noticiero aquí en C5N, y las 6 de la mañana del día de hoy. La carta era trucha, ¿no? Hasta las 6 de hoy. Y la culpa la tenía el Gran Bonete, la verdad. No se sabía. Ahora nos despertamos y aparecía Guillermo Karcher, el mismo que ayer nos decía que la carta esta supuesta era hecha por un artista, era un collage. El mismo Guillermo Karcher, hoy a la mañana, decía que la misiva era real. El nuncio pone la cara ante los medios de comunicación muy temprano y dijo que la carta en realidad no es carta, es telegrama. Ya la cosa empezaba a cambiar. Ya lo que era carta ya no se llamaba más carta, se llama telegrama. Karcher, el mismo Guillermo Karcher con el cual nosotros hablamos ayer, que no es un cualquiera, no es un Carlitos dentro del Vaticano, tampoco es el vocero del Papa, pero es miembro de ceremonial y protocolo del Vaticano. Además es argentino y un hombre muy cercano al Papa. Karcher esta mañana decía que el Papa no la había mandado, que la había mandado la Secretaría de Estado Vaticana. Como se hace siempre para una fiesta patria, siempre, cada país cumple su fiesta patria, el Vaticano, a través de la Secretaría de Estado, manda una salutación. El gobierno insiste muy temprano, aquí en la República Argentina, que alguien le había dicho que la carta era auténtica. Nunca ese vocero que, dice el gobierno, charló con alguien del gobierno, le dijo que la carta la había escrito el Papa, simplemente que decía que la carta era auténtica. Que ya no era carta, era telegrama. Y ya a esa altura de la mañana, cerca de las 10 de la mañana, la culpa la tenía ¿quién? Los medios de comunicación. Los periodistas teníamos la culpa. La historia de la carta del Papa es la historia del juego del Gran Bonete. Yo señor, no señor, pues entonces la culpa ¿quién la tiene? Ahora, la pregunta es, la gran pregunta me parece es, ¿por qué Karcher ayer dijo una cosa y hoy a la mañana, temprano, desde el Vaticano, otra vez decía otra cosa? Mire, arrancamos con los protagonistas. 6 y pico de la tarde, 6 y cuarto, más o menos, por ahí, no me acuerdo exactamente la hora. Hablábamos con Guillermo Karcher porque teníamos el dato que llegaba del Vaticano, que esta carta que estaba colgada en el portal de la Presidencia de la República, el Papa no la había escrito. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos a la fuente, fuimos al Vaticano, llamamos al Vaticano, lo hizo justamente Federico Valls, habló con Guillermo Karcher en privado y Karcher le confirma. ¿Qué te confirma? ¿Qué te dice? Karcher me confirma que la carta era falsa. Bien. Que la desmintiéramos. Que la desmintiéramos. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros no la vamos a desmentir. Desmiéntalo usted. Lo llamamos por teléfono. Exactamente. Y Karcher decía esto. Sorprendido, y por otro lado digo, bueno, es un artista el que hizo este collage, no sé, que no tengo palabras, ¿no? Lo consulté con el Santo Padre inmediatamente y bueno, uno se queda sorprendido de ver
estas cosas, usando mi lenguaje. Esto es hecho con muy mala leche, como se dice allá. No, bronca no, ¿viste? Uno mira estas cosas y se ríe, pues decimos, bueno, es que ¿quién se le ocurrió una cosa así? Porque por otro lado, digamos, el contenido no es que está fuera de lugar, por supuesto son los deseos que todos los argentinos nos deseamos mutuamente para la fiesta patria, pero no, está mal haber hecho uso del nombre del Papa. Después nos lee ahí, está el membrete de la Nunciatura y dice que está escrita desde el Vaticano. Tal cual. Hay un error también que se le pasó al artista. Por otro lado, sí estamos esperando la fiesta patria, estamos rezando, el Papa está preparando su viaje a Tierra Santa. Justamente el 25 de mayo va a estar haciendo honor a la patria, cumpliendo con su misión, como lo tenemos que hacer todos desde donde estamos, ¿no? Reitero, no lo dijimos nosotros. Desde el Vaticano, Monseñor Karcher decía esto, que fue hecho por un artista, que era un collage, que era trucha, que no, que fue hecha de mala leche, hasta utilizó ese término. No es un término que hayamos inventado nosotros, los periodistas. Todos los que nombré, ¿no? Todos los medios. No lo inventamos nosotros, fue dicho desde el Vaticano. Bien, a la mañana temprano también, esto era Karcher ayer a las 6 de la tarde. Después vino Parrilli, estupor. Se imagina que esto causó estupor en el seno del gobierno. Tanto estupor que la Presidenta de la República le dijo a Parrilli y a Oliveri, vayan, pongan la cara y expliquen lo que pasó con la carta. Esa carta que ustedes me trajeron a mí para leer, bueno, cuenten cómo llegó la carta a mis manos. Y Parrilli explicaba esto. Quiero informarles y confirmarles que en el día de ayer, alrededor de las 10:30 de la mañana, la misma persona que en nombre del nuncio entrega la correspondencia en la Secretaría y recibida por personal, por colaboradoras de la Secretaría, que firman además un libro de recibo de la Nunciatura. Recibimos una nota verbal de la Nunciatura donde nos adjuntaban además un sobre cerrado dirigido a la Presidenta de la Nación. Hace pocos minutos, la secretaria del nuncio, con el cual no hemos podido hablar aún, Marcela, nos confirmó efectivamente que la carta salió de la Nunciatura Apostólica como corresponde, con el procedimiento correcto, habitual y corriente entre la Nunciatura y la Secretaría. Yo estuve en la residencia de Olivos trabajando con la Presidenta. Cuando regreso a la Casa de Gobierno, aproximadamente a las 20:30, encuentro este sobre de la Nunciatura, cerrado, que me había enviado, el sobre que me había remitido el señor secretario de Ocultos. Inmediatamente le llamo a la Presidenta y le digo, Presidenta, tengo una carta cerrada dirigida por el Papa para usted. Me dice, abrila y léemela. La abrí y se la leí, y es esta carta que es la que hoy se ha publicado. Como ven, tiene membrete de la Nunciatura, en papel de la Nunciatura, papel amarillo, con todas las características de otras, igual a otras notas que hemos recibido de la Nunciatura. Y hoy, como era una nota de Su Santidad el Papa con motivo de las fiestas nacionales, y era un saludo y una felicitación y un saludo a todo el pueblo argentino, la Presidenta entendió que había que darla a conocer, porque precisamente no solamente era una carta dirigida a ella, sino en el texto es una carta con motivo de la fiesta nacional y dirigida al pueblo argentino. No había ningún motivo para dudar, porque se entregó en la Cancillería por la persona que normalmente entrega, se recibió y la Cancillería la envió. No había ningún motivo para decir, sí, bueno, hubo un error, faltaba una S, la escribió el 15 de mayo, pero no había nada otro. Además, fíjense, el papel es absolutamente, bueno, lo reitero, del color, con todas las características. No hacemos conjeturas ni sabemos qué es lo que ocurrió, porque el Vaticano dijo que esta carta era falsa. La verdad que lo desconocemos, ni hacemos ninguna conjetura ni ninguna hipótesis. Bueno, y nos fuimos a dormir. Y hoy a la mañana, muy tempranito, 6:01, muy temprano,
el nuncio salió a la puerta de la nunciatura. El nuncio, para que usted entienda, es el embajador del Papa ante la República Argentina, en este caso el suizo. Tempranito, allí estaban algunos medios de comunicación y dijo esto. Lo que yo he recibido, yo he transmitido y no puedo comentar algo más. ¿Tuvieron algún contacto con el gobierno? Tuve contacto con el gobierno, tuve contacto con la Santa Sede, pero solamente para confirmar que no hay ninguna duda que el texto es auténtico. No quiero decir más. Muchísimas gracias por su paciencia. Simplemente contestar lo que dice el colega. ¿Por qué tantas contradicciones por un comunicado que aseguran que es cierto? Ciertamente alguno ha hecho como confusión. Ciertamente no viene de esta casa, de esta nunciatura. Eran cerca de las 10, 11 de la mañana más o menos en Roma y el vocero del propio Papa Francisco Lombardi, Monseñor Lombardi, contaba esto, ¿no? Exactamente. El padre Lombardi dijo en Roma, por escrito, en una nota escrita a los periodistas ante justamente los requerimientos de la prensa, de que se trataba de un mensaje enviado en nombre del Santo Padre a través de la Secretaría de Estado, como era habitual, por medio de la nunciatura del país con motivo de la fiesta nacional. Es decir, es un mensaje en nombre del Santo Padre. Que no es lo mismo que le haya escrito el Santo Padre. Que no es lo mismo, por eso Lombardi no dice, es un mensaje que envió el Papa. No, en nombre del Santo Padre, la Secretaría de Estado Vaticana manda a través de los canales normales, formales del Estado Vaticano, o sea, llega al nuncio, el nuncio se lo comunica al secretario de culto de la República Argentina, que es el encargado, es el que tiene la misión en la República Argentina de tener contacto directo con todos los cultos, no solamente el católico, sino con todos los cultos en la República Argentina. Y le envía, tengo entendido que en la Secretaría de Estado le manda al nuncio, el nuncio manda 2 copias, manda una copia al secretario de culto y otra copia llega al embajador argentino ante el Vaticano. Y el secretario de culto se lo entrega al secretario general de la presidencia y el secretario general de la presidencia a la presidenta de la República. Ese es el camino más o menos formal que sigue una carta, una misiva, un telegrama o lo que sea enviado desde un estado a otro, porque en realidad esto ocurre con el Vaticano, pero a ver, el Vaticano es un estado. Y las relaciones entre los estados y las misivas entre los estados son formales, tienen cierta formalidad, cierto protocolo que se debe cumplir. Entonces Lombardi, el vocero, esta mañana temprano decía que él confirmaba que había una nota, que después se supo que era telegrama, ya no era más carta, telegrama en nombre del Papa. A ver, si Federico manda una carta en mi nombre, ¿significa que yo la escribí? No, no la escribí yo. No. ¿Que yo se la redacté? Puede ser o no. En este caso es no, porque el Papa no la redactó, ni siquiera se la dictó. La Secretaría de Estado siempre, ante cada fecha patria de cada uno de los países, en esas relaciones que hay entre Estado y Estado, manda salutaciones. Es muy normal, es normal. Nuestro propio gobierno como Estado lo hace, de mandar saludos al pueblo norteamericano cuando es la fecha patria, o al pueblo francés o al pueblo italiano. Es normal. Y el pueblo italiano al pueblo argentino cuando es el 25 de mayo y el Estado... Es normal, es natural, es natural. Bueno, Karcher, con quien ayer hablábamos a las 6 de la tarde, hoy temprano en Radio Continental ya decía algo distinto a lo que nos había dicho a nosotros ayer a las 6 de la tarde, y lo decía de esta manera. Hubo una mala información de base que quizás complicó un poquito. Hay que rectificar absolutamente, es todo oficial, pero no se trata de una carta, ahí está la cosa, ¿no? De un telegrama de forma que se manda habitualmente a los gobiernos cuando van llegando las distintas fechas patrias. Más que aclarar, simplemente rectificar esto, que no es carta, sino un telegrama de buenos augurios, de felicitación. ¿Vio? Ya no era más carta, era telegrama. Ya es otra cosa distinta. Parrilli,
en el gobierno después de Karcher decía esto. Hoy a la mañana. El señor embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, ha remitido una nota a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de la Cancillería, y la señora Presidenta de la Nación me ha solicitado que les lea el texto de esa nota a todos ustedes. Dice así: Roma, 23 de mayo de 2014. De mi mayor consideración. Hace minutos, 4:30 hora argentina, el Santo Padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el suscripto, embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de augurias dirigida a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria del 25 de mayo próximo es auténtica y se corresponde con los telegramas que suelen enviar a otras naciones cuando celebran sus fiestas patrias. El Santo Padre se lamentó por los que sembraron dudas de la autenticidad de la carta y se manifestó molesto con algunos medios que quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos, sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Expresamente me solicitó que me comunicara con el gobierno argentino a fin de ratificar de manera terminante que la carta es auténtica y me reiteró su afectuoso saludo al país y a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y me solicitó expresamente que hiciera pública esta conversación. En nombre del Gobierno, agradecí este nuevo gesto de honestidad y respeto que unen a la Santa Sede con la Argentina y que el Papa Francisco honra con la verdad. También, en nombre de todos, les expresé el fuerte deseo de que su próximo viaje a Tierra Santa tenga los frutos que la humanidad espera. Juan Pablo Cafiero. ¿Quién es Cafiero? Para aquellos que no sepan, Juan Pablo Cafiero es el embajador argentino ante la Santa Sede. Embajador argentino ante la Santa Sede. Y lo que relata allí Parrilli es que Cafiero, el embajador, recibió una llamada del Papa donde le dice esto que le dijo. El Papa lo llamó y que la carta ahora vuelve a ser carta. Lo que era carta y después telegrama, ahora vuelve a ser una carta. Que la carta es auténtica. Pero auténtica no significa que el Papa la haya redactado. Auténtica no significa que el Papa la haya dictado. Es más, en ningún momento el Estado Vaticano, ni a través de lo que dice Cafiero, que el Papa lo llamó. Ni el propio Cafiero, ni tampoco Lombardi, que es el vocero del Papa, dicen que el Papa redactó la carta y que el Papa la hizo enviar, sino que fue la Secretaría de Estado, es como si fuera la Cancillería. ¿Miento? Es la Cancillería. Es la Cancillería Vaticana. ¿De acuerdo? Yo imagino, por ejemplo, que cuando el gobierno argentino le manda una carta, un telegrama de saludos al Estado francés por su fecha patria, no le va a avisar a la Presidenta de la República: presidente, le estoy mandando un telegrama para saludarlos. No sé, me suena, qué sé yo, por ahí me equivoco. Son cosas de rutina, me parece. Y creo que esto fue lo que pasó. Y después, por supuesto, allí Cafiero dice algo que nosotros los argentinos estamos muy acostumbrados. La culpa la tienen, ¿quieren? Los medios de comunicación. La culpa la tenemos nosotros, la culpa de todo. Todo lo que pasa, si matan a alguien en la calle y hay inseguridad, la culpa la tienen los periodistas. Si el Papa manda o no manda la carta, la culpa la tienen los periodistas. La tenemos todos nosotros. Ahora, se da cuenta que es el juego del gran bonete, ¿no? Al gran bonete se le ha perdido un pajarito y dice que el gobierno lo tiene. ¿Yo, señor? No, señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Lo tiene el nuncio.
Anuncio se le ha perdido un pajarito y dice que... Y así podemos seguir jugando el juego del gran bonete todo el santo día. ¿Algo más para contar? Vamos a ver en qué desemboca, cómo sigue esto, ¿no? Creo que no... Me da la impresión de que no va a quedar acá, que en la Santa Sede van a seguir también averiguando a qué se debió este traspiego, esta confusión, para que quede claro y no vuelva a ocurrir. Pero nosotros consultamos a las fuentes, fueron más que claras, así que me parece que los medios no tenemos toda la culpa. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Jueves negro para la diplomacia, no lo digo yo, Jueves negro para la diplomacia vaticana. Esto es la columna del diario La Estampa, que justamente tiene un lugar dedicado todos los días a la actividad. Justamente el tema no es que solamente fue un problema en la Argentina, sino que trascendió y fue justamente uno de los principales medios, la Estampa. Y alguno que miró C5N, y vos me comentabas, Eduardo, si alguno consideró que hubo algún error en cuanto al trabajo en la información, C5N siguió todos los pasos. Es más, no fue un off the record, sino que es un on the record. Yo decía ayer, a partir de lo que decía Monseñor Karcher, esperemos a ver qué dicen las autoridades oficiales. Yo había hablado con una persona de mucha confianza y me decía que estaba justamente todo lo que después estuvieron comentando. Y yo después, una vez que hablaron las autoridades, dije, esperemos a ver qué hable el nuncio. El nuncio que dijo, no busquen pelea, es auténtica, no hubo ningún problema, fue una confusión en la nunciatura, no pasó nada, no fue el problema acá. Ahora lo que me restaría saber es que hable otra vez Karcher. Claro. Y yo le preguntaría a Karcher, usted, primero me queda claro quién es el vocero ahora. A partir del vocero es Lombardi. El Lombardi siempre fue el vocero. Es el vocero, ¿no? Siempre. Pero ayer apareció como el vocero del Vaticano Karcher desmintiendo una situación. Que algo que es tan tonto, perdón la expresión, que se generó una situación ayer de mucha tensión política, de mucha fricción política a partir de una salutación. Mire, me están llegando ahora justo. Esta es una que manda justamente el gobierno de Rusia, manda a China, manda a los Estados Unidos. Es normal. Son cartas que les quiero decir, no son cartas, son salutaciones. Son normales. Que lo hace justamente la Secretaría de Estado o la Cancillería de cada gobierno. En este caso es de Rusia y justamente saludan, tiene que ver... ¿Vos te crees que le avisaron a Putin? A Putin no tiene la menor idea que es el 25 de marzo. Por eso el Papa no sabe nada. Si Karcher fue el que le preguntó al Papa, lo que a mí me llama... ¿Usted una carta, le mandó una carta? No, yo no sé, yo no mandé nada. Es muy normal. Y dijo, esa carta no. A ver, lo que voy a preguntar a Karcher. ¿Usted habló? Por lo que ayer dijo, nos dio a entender que él habló. ¿Habló con el Santo Padre? ¿Habló con algún colaborador del Santo Padre? Porque acá, digamos, es la misma persona diciendo dos cosas diferentes. ¿Crees que...? Porque una cosa es que lo digamos así, pero vamos a refrescarlo. Vamos a refrescarlo. Ayer Karcher, buscate de ayer, Karcher, Guillermo Karcher, entre las 6 y las 6:15, más o menos. Nos decía esto, pero preste atención a las palabras de Guillermo Karcher. Porque la gran pregunta es, ¿por qué ayer dijo una cosa y hoy a la mañana dijo otra tan distinta? Ayer a las 6 decía esto. Y por otro lado digo, bueno, es un artista el que hizo este collage, no sé, que no tengo palabras, ¿no? Lo consulté con el Santo Padre inmediatamente y bueno, uno se queda sorprendido de ver estas cosas. Usando mi lenguaje, esto es hecho con muy mala leche, como se dice allá. No, bronca no, ¿viste? Uno mira estas cosas y se ríe, pues decimos, bueno, es que ¿quién se le ocurrió una cosa así? Porque por otro lado, digamos, el contenido no es que está fuera de lugar, por supuesto son los deseos que todos los argentinos nos deseamos mutuamente para la fiesta patria, pero no, está mal haber hecho el uso del nombre del Papa. Después nos lee ahí, está el membrete de la Anunciatura y dice que está escrita desde el Vaticano. Tal cual. Hay un error también que se le pasó al artista. Por otro lado, sí estamos esperando la fiesta patria, estamos rezando, el Papa está preparando su viaje a Tierra Santa. Justamente el 25 de mayo va a estar haciendo honor a la patria, cumpliendo con su misión, como lo tenemos que hacer todos desde donde estamos, ¿no? ¿Escuchó? Lo consulté con el Santo Padre. Si a usted le dicen eso, ¿usted qué entiende? Jorge, ¿vos qué entendés? Pero ¿Que fue? Le dijo, Santo Padre, ¿sabe algo de la carta? No, porque además dice, se rió. Hasta uno se imagina la situación. Karcher diciéndole, mire,
apareció esta carta en Buenos Aires. ¿Usted la escribió? No, el Papa se rió. Ahí se me ocurre por qué, y acá, si me permitís, como una conclusión, obviamente desde ayer, mira, yo estuve hasta casi a las 12 de la noche con este tema, algo, insisto, algo tan tonto. Sí, claro. Como una carta, telegrama, algo es una salutación, generó fricción entre dos estados, en este caso con el Francisco de por medio, con algo que todos miraban, ¿qué pasó en el gobierno? ¿Qué hicieron? Fue todo el tema hoy del día y la situación de cómo salir, porque ¿qué tenemos en las próximas horas? El Te Deum. Alguien ya decía, ¿qué pasa con el Te Deum el domingo que está Monseñor Poli en la catedral? ¿Es algo tiene que ver? Rápidamente, todo. A esta altura, después, no me queda duda que hay una interna en la iglesia. No lo dudes. La interna que se está viviendo, y yo la otra vez se la contaba y que Eduardo me había permitido, yo conté un artículo que se había dado a partir de lo que había comentado Eduardo en radio, busqué el artículo, que hay una interna fuerte en el Vaticano. Hay una discusión acerca de las medidas o acciones que pretende llevar adelante. Evidentemente algo ha pasado para que se diera esta situación, porque mi duda es cómo Karcher, antes de justamente hacer esta definición, no se comunica con el nuncio y hace esa consulta antes de salir a decir el Vaticano no admite esto. Digamos, no hubo una consulta con el nuncio, justamente el embajador, por donde justamente cruza esa carta o esa esquela, no hubo una consulta, sino que sale, digamos, y ahí ya me puedo remitir, digamos, que se dice en el pasillo un montón de cosas, no me atrevo a decir porque no hay cosas concretas. Lo que sí hay, evidentemente, hay diferencias. Si vos te imaginás, a partir de esto, se genera una situación de muy mal gusto. De gusto que me parece innecesario. ¿Te imaginas? Es una salutación por el 25 de mayo, 204 años. Karcher, ayer dijo una cosa y hoy a la mañana dijo esto. Hubo una mala información de base que quizá complicó un poquito. Hay que rectificar absolutamente, es todo oficial, pero no se trata de una carta, ahí está la cosa, ¿no? De un telegrama de forma que se manda habitualmente a los gobiernos cuando van llegando las distintas fechas patrias. Más que claro, simplemente rectificar esto que no es carta, sino un telegrama de buenos augurios, de felicitación. Ya no era carta, no era más carta. Ahora se transformaba en telegrama. Y ahora era auténtica. Ayer a la noche, Karcher... Por eso yo creo que es bueno preguntarle a Karcher, a qué Karcher habría que creerle, ¿no? Al de ayer que nos decía que había hablado con el Papa y que le parecía de mala leche quien había escrito, que era un artista el que había hecho esta carta, o el de hoy que nos decía que la carta era auténtica, pero bueno, no era carta, ya era telegrama y es de salutación, etcétera, etcétera. Bien, después vamos a seguir obviamente con este tema, tenemos muchísima información.